La noche que salí de mi cuerpo. Mi relato de terror ocurrió hace unos meses, aunque fue algo que no puedo explicar, en momentos quiero pensar que no fue real. Todo comenzó cuando me fui a acostar. Debo mencionar que vivo sola desde que me divorcié, y no tuve hijos, por lo que en la casa solamente estoy yo. Estando acostada, no sentí que la noche fuera diferente, ni había algo extraño en el ambiente, todo era tan normal como las noches anteriores. Siempre me costó trabajo dormirme, y esa noche, como las otras noches, me retorcía en mi cama tratando de encontrar el sueño que no me llegaba. Fue en uno de esos vaivenes debajo de las sábanas que algo pasó, porque al girarme hacia mi otro costado, sentí un impulso venido de quién sabe dónde, y de pronto salí de la cama, pero no me caí, extrañamente estaba de pie. Me giré, y no pude encontrarle sentido a lo que estaba viendo, porque aunque yo estaba parada a unos metros de mi cama, me vi acostada y con los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo. Al principio sentí miedo, pero me llegó a la mente un pensamiento que me tranquilizó un poco. Pensé que estaba dormida. En ese momento, aunque continuaba con algo de miedo por verme dormida, poco a poco comencé a tranquilizarme, hasta el punto en que mi miedo se fue por completo. Pensé que podría caminar para ver cómo era ese sueño, pero me resultó curioso que todo fuera exactamente como mi casa, cada detalle era igual. Otra cosa que me dio curiosidad fue que miraba todo con claridad, aunque era de noche. Decidí salir de mi casa, y cuando me paré frente a la puerta de la entrada, recordé que la puerta estaba cerrada con llave, y las llaves estaban en la parte alta de la casa, justo en el buró de mi cama. Pero cuando estaba a punto de subir por las llaves, recordé que ese era un sueño, y pensé que podría salir de la casa sin necesidad de las llaves. En un acto de fe, atravesé la puerta como si fuera un fantasma, y me sentí orgullosa de haber tenido esa idea y haberme evitado subir por las llaves. La calle estaba vacía, aunque aún no era muy tarde, pero no me pareció extraño porque pensé que era solo un sueño, y no había nada de extraño que a esas horas no hubiera gente en la calle. Comencé a caminar por las calles vacías, y ni el sonido de los autos me llegaba. Tenía curiosidad por saber con quién soñaría, y si sería un sueño lindo o se convertiría en una pesadilla. Deambulé por las calles que conocía, pero decidí aventurarme a las calles que estaban un poco más allá. Pero solo encontré calles y casas normales. Comencé a pensar que ese sueño era muy aburrido. Pero pronto las cosas cambiaron, porque pude ver por fin a alguien, o algo, porque no sé qué era esa cosa. Doblando la esquina vi del otro lado de la calle una sombra enorme. No tenía forma humana ni de animal, solo era una sombra amorfa que del otro lado de la calle estaba, pero lo tétrico de esa cosa no era su forma, sino su rostro, porque tenía un rostro humano, de un hombre joven, pero con las cuencas de los ojos vacías. Esa cosa comenzó a caminar hacia mí, y lo hizo de forma tan repentina y tan rápido, que tuve miedo. Corrí a toda prisa para alejarme de esa cosa, y cuando me giraba para ver a aquel ser, lo veía cada vez más cerca. Llegué hasta mi casa, y entré en ella y me subí a mi cuarto, donde pude ver mi cuerpo dormido. Escuché que esa cosa subía las escaleras, y antes de que aquello llegara a mi cuarto, entré a mi cuerpo. Al abrir los ojos, me incliné un poco sobre mi cama, y fue que las cosas se tornaron más extrañas, porque ya no estaba dormida, y pude escuchar claramente los pasos de alguien justo afuera de mi cuarto. No supe qué hacer, porque los pasos eran claros, y no había forma de que alguien estuviera dentro de mi casa. Pensé que era un ladrón quien se había metido, pero de pronto, los pasos se escucharon dentro de mi cuarto, pero dentro no había nadie, solo yo. Me tapé con las cobijas, y el sonido de los pasos se detuvo justo en la ventana, y eso fue todo por ese momento. Me envalentoné y me destapé, y descubrí que no había nadie dentro de mi cuarto. Con mucho miedo, revisé toda la casa, pero no había señales de que alguien hubiera entrado, y al final solamente me quedó la idea de que lo que había soñado no había sido un sueño, porque aquella cosa me siguió hasta mi casa, y había estado dentro de mi habitación cuando yo estaba despierta. Tuve miedo de dormirme otra vez, no quería toparme con esa cosa que ya sabía dónde vivía,
pero me volví a aferrar a la idea de que todo había sido un sueño, y teniendo eso en mente me volví a acostar en mi cama, donde cerré los ojos pensando que tendría un sueño tranquilo. No pasaron ni 2 minutos estando en mi cama, cuando sentí un tirón muy fuerte en mi cuerpo, y al abrir los ojos otra vez estaba de pie mirando mi cuerpo dormido. Me asusté, porque pensé que el ser oscuro estaría cerca, pero cuando miré en todas direcciones de mi cuarto, esa cosa no estaba ahí. Quise entrar en mi cuerpo, pero no pude, por más que me ponía sobre mi cuerpo dormido, no podía entrar en él. Pensando en el ser oscuro, por un momento pensé que lo mejor sería irme de ese lugar, a un sitio opuesto al lugar donde había encontrado a ese ente. Y como si hubiera sido magia, de pronto me transporté a otro sitio. Era un parque que no conocía, pero supe que era mi ciudad, porque podía ver una famosa montaña que adornaba la vista de mi ciudad, pero por la posición de esa montaña, supe que estaba del otro lado de la localidad. Caminé por el solitario parque, y para mi sorpresa, un niño de unos 4 años estaba sentado en una de las bancas. Al verme, aquel niño se asustó un poco, pero después de analizarme por unos segundos, me dijo que ese lugar era peligroso para gente como yo. Le pregunté a qué se refería, y él me dijo que había seres oscuros por ahí, y que buscaban a los que no sabían andar por ese sitio. Le pregunté si no era un sueño, y él me dijo que no, que todo era real. Sentí mucha curiosidad sobre ese niño, y le pregunté si él no tenía miedo. Él me dijo que un poco, porque no le gustaba la oscuridad, pero que a esos seres no les temía, porque ellos sabían que él era diferente. Le pregunté sobre eso, y él me dijo que había nacido diferente, que podía ver cosas que otros no, y que algunos de esos seres le temían por esa razón. Antes de preguntar más, me dijo que ya se debía ir, pero antes de irse me dijo su nombre, Carlos, pero que todos le decían Carlitos, y de pronto ese niño desapareció frente a mis ojos. Caminé por el lugar, pensando en esas palabras, tanto en lo que dijo que era un lugar peligroso por esos entes oscuros, como por lo otro, eso de que él era especial. Estaba inmersa en mis pensamientos, cuando frente a mí, apareció uno de esos seres oscuros, pero este no tenía rostro, solo era una sombra oscura que deambulaba por la calle. Al verme, aquella cosa corrió hacia mí, y yo corrí a toda prisa para alejarme, pero pronto recordé que estaba del otro lado de la ciudad, y estaba muy lejos de mi casa, y pensé que ese ente me atraparía. Comencé a pensar en mi casa, y en menos de un segundo ya estaba ahí. Estaba en la parte baja de mi casa, y pensé que si yo había podido hacer eso, quizás ese ente también podría, y corrí hacia mi cuarto para poder regresar a mi cuerpo. Al atravesar la puerta y entrar en mi habitación, me quedé helada, porque justo debajo de mi cama estaba un ente oscuro, aquel que sí tenía rostro, y con su siniestro boca me sonrió. Aquel ser se apresuró a salir, y en un acto que no puedo explicar, sentí un tirón en mi pecho, y de pronto ya estaba dentro de mi cuerpo. Al abrir los ojos, pude ver una sombra parada junto a mi cama, pero esa sombra se desvaneció frente a mí antes de que pudiera hacer algo. Por esa noche no dormí más, y trataba de decirme que todo había sido un sueño, y lo que había visto y escuchado estando despierta, había sido causado por la parálisis del sueño, o algo así, pero me negué a aceptar que había tenido un desdoblamiento. Le comenté a mis amigas y a familiares sobre mi sueño, y las personas se dividieron entre que había sido un sueño y que había sido un viaje astral. Me sorprendió la cantidad de personas que creen en los viajes astrales, y hasta hubo personas que me comentaron haber salido de sus cuerpos por unos minutos. Algunos me dijeron que al verse dormidos, de inmediato regresaron a sus cuerpos, otros me dijeron que habían caminado por sus casas. Todo habría sido solo un sueño para mí, pero sucedió algo más. Casi una semana después de lo ocurrido, me invitaron a una fiesta de una amiga del trabajo, y la fiesta era en una casa muy cerca del parquecito que había visitado en mi sueño, y al ver ese parque, me sorprendió que era exactamente igual al que había soñado. Pero supe que no era un sueño, cuando frente a mí vi caminar a un niño de 4 años, era el mismo que había visto en ese parque en mi sueño. El niño iba de la mano de su madre, que estaba distraída mirando quién sabe qué. Entonces el niño me miró y me sonrió, y con una seña con su dedo,
Me pidió que no dijera nada. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.